Buenas noches, ahora sí estamos de lleno para poder compartir con ustedes las experiencias vividas. Vamos a esperar a que se nos una la persona indicada desde Perú, el hermano Alejandro Marcos. Vamos a esperar que se una al en vivo. Mientras tanto, estamos acá, yo estoy desde Guatemala a través de este Facebook Live para compartir con ustedes ciertas expectativas de todo cristiano en este 2024, los retos que tenemos como cristianos ante una sociedad bastante crítica, una sociedad bastante cuestionadora. Sin lugar a dudas, hay muchas cosas que debemos de tener en cuenta como cristianos para poder tener una perspectiva de vida diferente al resto de los demás y tener una proyección también como cristianos y una certeza. Vamos a esperar a ver quién solicita unirse al en vivo. Bueno, mientras la señal de la transmisión llega a todas las personas que van a estar viendo el en vivo y más tarde también, es muy importante tener educación. Hoy vamos a hablar de educación teológica, porque esta página pues se dedica a eso, a instruir, a capacitar, a llevar conocimiento a las generaciones y poder presentar evidencias de por qué creemos en lo que creemos. No por una fe ciega. Creer en algo sin tener evidencia es fe ciega. Creer en algo y se tiene la certeza, las evidencias de la misma es fe razonable. Entonces nos enfocamos en eso. Desde Guatemala, pues aquí estamos trabajando con niños, jóvenes, adolescentes, estamos trabajando también con personas adultas, siempre incentivando con optimismo a empaparse de lectura, pero principalmente de lectura de la Biblia. Entonces, aquí tengo una Biblia en mano. Todo el mundo tiene una Biblia en casa, pero no todos se toman el tiempo de leerlo. Pero vamos a hablar de eso más adelante mientras esperamos a nuestro hermano Marcos, a ver si se une ahí. Vamos a ver. Hay dos personas conectadas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saludos desde Guatemala. Soy Jenner Cruz, el apologista. Para las personas que no tienen idea quién soy, pues ya vamos a mencionar aspectos generales.
Listo. Vamos a arrancar con nuestra temática de esta noche porque tenemos ahí problemas de conexión de la otra persona que va a estar acompañándome, pero mientras se conecta a este en vivo, pues estoy con toda la disposición de poder compartir con ustedes las experiencias que yo he tenido acá desde Guatemala para Perú, para la cultura inca, el imperio inca. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que saber porque enfrentamos un mundo muy acelerado y ante ese mundo pues muchas cosas salen a florecer. Entonces hoy quería compartir pantalla con ustedes, pero no es posible. Pero vamos a hablar directamente de la Biblia. Vamos a hablar de la Biblia desde otra perspectiva. Aquí tengo una Biblia muy ilustrativa. Entonces vamos a hablar directamente de la Biblia. ¿Y por qué es importante hablar de la Biblia? Es importante hablar de la Biblia porque de una u otra manera nos ayuda a entender el caminar del hombre aquí en la tierra. Hacia dónde va el hombre con lo que está haciendo. De dónde viene el hombre también es muy importante saber esa parte. Entonces la Biblia es muy importante conocerlo, pero desafortunadamente vivimos en una sociedad donde no tiene idea de lo que es la Biblia. Todo el mundo ha escuchado que se habla de la Biblia, pero no tiene idea del contenido de la Biblia. Y mucha gente pues dice, yo soy cristiano, pero es cristiano por herencia cultural. O sea, ¿qué significa herencia cultural? Que le transmitieron culturalmente su fe. Les voy a dar un ejemplo. Si el abuelo fue católico, el papá es católico, el hijo termina siendo católico y los nietos son católicos. Lo mismo pasa con los mormones, testigos de Jehová, y lo mismo pasa con los cristianos protestantes. Entonces todo depende de que si mi fe es evidencia razonable, es fe razonable o es una herencia cultural. Entonces cuando mi fe es herencia cultural, entonces no me preocupo por leer la Biblia. No me preocupo por leer la Biblia porque es una fe que fue heredada. Entonces lo que me heredaron es lo que yo voy a creer. Pero cuando la fe es una fe razonable, entonces yo creo en lo que creo porque tengo evidencia y porque es lógico y es razonable. Por eso es muy importante entonces para los jóvenes cristianos tener mucha información para que nuestra fe no sea atacada. Si nuestra fe es atacada, o sea, nosotros somos atacados y no tenemos argumentos suficientes para defender nuestra fe, caemos en el fanatismo religioso. Entonces hoy vamos a hablar de la Biblia, porque la Biblia de una u otra manera pues ha aportado significativamente la vida de millones de personas alrededor del mundo. Esa secuencia de actividades que ha tenido el impacto bíblico en 2000 años de historia, porque recuerden que ya llevamos 2000 años de historia desde que Cristo caminó aquí en la tierra hasta este tiempo. También ya son 2000 años de que el Espíritu Santo estuvo acá en la tierra y desde que vino el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la Biblia? En Mateo, aquí en mi presentación, en Mateo 28, 19, 20 dice algo. Les voy a leer. En Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice Mateo 28, 19, 20. Yo tomo dos palabras, id y enseñad. En este versículo aparecen dos palabras, id y enseñad. O sea, Jesús enseña a sus discípulos lo que tiene que enseñar y luego les dice, vayan a enseñar. Lo que estamos haciendo nosotros aquí en Guatemala es enseñando a los niños, jóvenes, adultos y a todas las personas que tienen hambre de conocer la verdad. Entonces, tomo las palabras de Jesús donde dice id y enseñad. Dos palabras muy fundamentales, id y enseñad. Entonces, ¿qué buscamos hacer con este en vivo? Enseñar. Eso es lo que buscamos con este en vivo. Enseñar qué cosas. Enseñar el contenido de la Biblia.
Porque recuerden ustedes que si desconocemos una verdad, ¿qué pasa? Nos hacemos esclavos de una mentira. Si nosotros desconocemos una verdad, nos hacemos esclavos de una mentira. Una mentira que se propaga por 1000 años, escuchen esto, una mentira que durante 1000 años es repetido por las generaciones, se vuelve entonces una verdad. Pero no es una verdad, porque hace 2000 años era una mentira. Pero de tanto repetirlo y repetirlo, ¿qué pasó? Se volvió una verdad. Entonces muy importante es que tenemos que identificar cuándo algo es una mentira y cuándo algo es una verdad. Pero aparece algo interesante. Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús dice que cuando nosotros vamos a conocer la verdad, vamos a ser libres. Juan 8:32. Pero ¿cómo vamos a conocer la verdad nosotros si todo el tiempo estamos en el teléfono compartiendo memes, compartiendo videos? Nos tomamos el tiempo de ver videos que nos hacen reír, videos que no edifican, más bien nos hacen perder el tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos de una otra manera aprovechar el tiempo? Es increíble saber cuando lo que puede ser el ser humano cuando aprovecha su tiempo. Entonces, ahora mismo tenemos una generación distraída. Está en el teléfono consumiendo contenidos y no lee. Tenemos una generación que no lee, que no cuestiona, que no profundiza, que no aplica los conocimientos que tenemos. Entonces es preocupante. Pero Jesús dice, y van a conocer ustedes la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cuándo yo conozco la verdad? Cuando leo. La verdad la conozco cuando la busco, cuando la cuestiono, investigo, teorizo, profundizo, entonces conozco la verdad. Y si no tengo esa actitud de conocer la verdad, pues me voy a quedar en las mismas. Voy a vivir una vida mediocre, una vida hipócrita, una vida que no avanza. Entonces, como yo no avanzo, no voy a dejar que otros avancen. Eso es muy terrible. En Juan encontramos también 14:6, dice que yo soy, ¿qué dice Jesús? Yo soy la verdad, el camino y la vida. Así que en Cristo está la verdad del mundo. Pero si no conocemos a Cristo, no conocemos la verdad del mundo. Y vamos a seguir entonces una vida mediocre. Quiero contarles una historia bastante interesante, una historia verídica. En el año 1892, un anciano de 72 años iba viajando en tren. En el año 1892, un anciano de 72 años iba viajando en tren. ¿Y saben qué iba haciendo? Iba leyendo la Biblia. En el año 1892, un anciano de 72 años iba viajando en tren leyendo la Biblia. Se sube un joven y se sienta a la par del anciano. Y el joven, después de un largo tiempo de estar viajando, se percata que el anciano no deja de leer la Biblia. El anciano está leyendo la Biblia. Entonces el joven le dice al anciano, oye, ¿y usted todavía cree en mitos, en leyendas? Porque todo lo que dice la Biblia pues son fábulas, mitos, leyendas, cosas que no pasaron. Solo gente tonta cree en leyendas, solo gente tonta todavía se aferra al pasado leyendo y creyendo las verdades que dice ese libro. Entonces el anciano le dice al joven que esto no es un libro de fábulas, de cuentos, de leyendas, de mitos. Esto es un libro que contiene la palabra de Dios. ¿Saben qué le dice el joven? Usted ahora debería de actualizarse. Usted ahora debería de actualizarse, de conocer de ciencia. Usted ahora debería saber de ciencia, de filosofía. Usted ahora tiene que conocer de inteligencia artificial. Tiene que conocer lo más avanzado en la genética, en la química, en la medicina. Pero ya creer en un libro antiguo, eso ya quedó en el pasado. Y además usted debería de escuchar a los
científicos más brillantes de la televisión, le dice el joven al anciano. Entonces el anciano le dice, con que eso es lo que tú crees, que esto es un libro lleno de mitos, de leyendas, de fábulas, cosas que nunca pasaron. Entonces el joven le dice, en la siguiente parada yo me voy a bajar. Pero si usted gusta, si usted quiere, yo puedo mandar material científico a su casa, donde usted vive. Déjame sus datos, su dirección, su nombre, para que yo le pueda mandar libros, revistas, pueda mandar material científico, filosófico, para que usted cuestione, para que usted teorice y conozca los avances del mundo y deje de creer en fábulas. El anciano entonces amablemente, pues claro, en la parte acá hay un bolsillo. Introduce su mano acá para sacar su tarjeta, donde dice su nombre, donde dice su dirección. ¿Saben ustedes qué decía la tarjeta? ¿Saben qué decía la tarjeta? La tarjeta decía Profesor Luis Pasteur. La tarjeta decía Profesor Dr. Luis Pasteur, Director General del Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad Nacional de Francia. La tarjeta decía Profesor Dr. Luis Pasteur, Director General del Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad Nacional de Francia. Eso decía la tarjeta. Cuando el joven mira la tarjeta, agacha la cabeza y se baja avergonzado, porque le había llamado a Luis Pasteur como un ignorante. ¿Saben ustedes quién es Luis Pasteur? Si no tienen idea, anoten ahí. Anoten Dr. Luis Pasteur. Lean un poco sobre su biografía y lean sus contribuciones que Luis Pasteur hizo al mundo de la ciencia. Luis Pasteur dijo, un poco de ciencia te aleja de Dios. Profundizar la ciencia te acerca a Él, te devuelve a Él, te ayuda a entender quién es Él. Entonces vivimos también en una sociedad que dice lo mismo, que la Biblia ya es del pasado. La Biblia ya es del pasado. Eso dice la sociedad actual. Como la Biblia ya es del pasado, ¿sabe qué dice la sociedad actual? Policías, presidentes, jueces, escuelas, maestros, médicos. ¿Saben qué dicen? La Biblia ya es del pasado. Quitemos la Biblia de nuestras vidas. Quitemos la Biblia de la educación, de las escuelas. Quitemos la Biblia de nuestras vidas. Entonces, o quitemos la Biblia de la justicia. Quitemos la Biblia de la familia. Ahora nosotros podemos crear un tipo de familia que nosotros podemos considerar. Hombre con hombre, mujer con mujer. O mujer con un poste, hombre con un poste. Tantas locuras que el ser humano está creando, inventando. Está diciendo, quitemos la Biblia de nuestras vidas. El ser humano está diciendo, quitemos la Biblia de nuestras vidas. Pero ¿qué pasa cuando quitamos la Biblia de nuestras vidas? ¿Saben qué pasa? Que automáticamente quitamos la moral. Y si quitamos la moral, automáticamente se van los valores. Y si quitamos los valores, la moral, entonces no tiene sentido hacer justicia. Porque ¿cuál es la base para hacer justicia? La Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando de una u otra manera nosotros queremos quitar la Biblia de nuestras vidas, sucede algo que estamos quitando a Cristo de la historia. Entonces, si estamos quitando a Cristo de la historia, pues inventemos un nuevo calendario, porque el calendario que tenemos ahora mismo marca el inicio de la nueva era, del inicio de la era cristiana, o sea, el inicio y el antes y el después de Cristo, el calendario gregoriano. Obvio que no se puede hacer eso, pero la sociedad en su mente, con desnutrición mental, la sociedad está diciendo, quitemos la Biblia de nuestras vidas, de la medicina, de la salud, de la familia, de los valores, de la educación, de la justicia, en la política, quitemos la Biblia. Ya no nos sirve. Entonces, ¿y qué están haciendo los jóvenes? Bueno, los jóvenes están entretenidos consumiendo las redes sociales, consumiendo contenido en redes sociales que no les hace crecer, contenido que no les beneficia.
De una u otra manera, entonces tenemos que aplicar nosotros, los cristianos conscientes, este hecho de compartir con las personas lo que pensamos y sentimos de acuerdo a la evidencia que tenemos, porque creer en algo sin tener evidencia es muy peligroso. Entonces, ¿por qué hablamos de la Biblia? Porque es el origen de la moral, de las leyes, de la justicia, de la ciencia, de la filosofía, del orden, de la salud, del amor, familia, valores, idiomas y economía. Hoy en día los cristianos en Guatemala y alrededor del mundo, en Latinoamérica y en Perú, necesitamos una evolución mental. Necesitamos una evolución mental, un cambio de mentalidad. Porque si tenemos la misma mentalidad que siempre hemos tenido, no vamos a avanzar y no vamos a dejar que otros avancen. ¿Saben qué vamos a hacer? Un estorbo social, un estorbo eclesiástico, o sea, un estorbo en la iglesia. O sea, no dejo que la iglesia avance, pero, o sea, yo no avanzo, pero tampoco dejo que los otros avancen. Entonces, soy un estorbo político, social, económico, eclesiástico, porque yo no leo, yo no me preparo. Entonces, mis queridos hermanos, familia y amigos, seguidores y estudiantes que tengo en Perú, de una u otra manera nosotros tenemos que crear el pensamiento crítico. ¿Cómo se desarrolla el pensamiento crítico? Leyendo. ¿Saben ustedes qué dice Oseas 4:6? Oseas 4:6 dice algo muy fundamental, algo particularmente que me deja atónito. Dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que el pueblo fue destruido en Oseas 4:6? Porque Dios vuelve a decir, porque le faltó conocimiento. O sea, yo me pregunto de mi limitado entendimiento, ¿qué hubiese pasado si el pueblo hubiese tenido conocimiento? O sea, ¿qué hubiese pasado? Tal vez no se hubiera destruido, ¿no? Pero como no tenía, se destruyó. Hoy en día también está pasando lo mismo. Los jóvenes están siendo destruidos por las redes sociales, por todo lo que ven ahí. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento, no saben gestionar sus emociones. Entonces se quitan la vida, se van a las drogas, al alcohol, a la pornografía, etcétera, etcétera. Eso es destrucción también. Luego, los políticos destruyen al pueblo. ¿Por qué? Porque un pueblo que no lee. Un pueblo que no lee es fácil de manipular, de robar sus derechos. Un pueblo que no lee es instrumento útil de destrucción misma. Y entonces el reto de los cristianos es, sí o sí tenemos que leer. Lean 50 veces la Biblia y la postura de ustedes, la mentalidad de ustedes habrá cambiado para siempre. Lean 50 veces la Biblia y la mentalidad de ustedes habrá cambiado para siempre. Si tú has leído la Biblia una vez, lea 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces la Biblia. ¿Cuántas veces podemos leer la Biblia al año? Si yo me tomo 3 horas al día, escuchen esto muy importante, si yo me tomo el tiempo de leer 3 horas al día, entonces ya tengo 21 horas para hacer otras actividades, 8 horas para dormir, 1 hora para ir a correr, 8 horas para trabajar y en total tengo tiempo de sobra. Entonces, si usted se toma el tiempo de leer la Biblia 3 horas al día, usted en 3 meses habrá leído la Biblia completa. En 3 meses. Al año usted habrá leído la Biblia 4 veces. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, 10 años de ser cristiano, 10 por 4, entonces usted ya leyó la Biblia 40 veces. Porque ya lleva 10 años de ser cristiano. Si al año puedo leer 4 veces, entonces en 10 años habré leído 40 veces la Biblia. Lean la Biblia. Lean y cambiará la postura de ustedes y no van a ser marionetas del sistema. La Biblia no es la luz del mundo. Escuchen esto. La Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia. Pero el mundo no lee la Biblia, lee a los cristianos. Entonces vosotros sois la luz del mundo, dice Jesús. Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. O sea, ustedes y yo somos la luz del mundo. Entonces la Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia. Pero ¿qué pasa con una iglesia que no lee, que no cuestiona, no critica, no empodera, no lidera?
El mundo no lee la Biblia, lee la conducta de los cristianos, cómo los cristianos se están portando alrededor del mundo. Entonces vosotros sois la luz del mundo, dice Jesús. Vosotros, usted y yo, somos la luz del mundo. ¿Qué pasa si usted y yo no leemos? Y siendo cristianos, eso es lamentable. Por eso es que no avanzamos. Tenemos una vida mediocre, paternalista, todo el tiempo buscamos el dinero. Todo el tiempo los cristianos en todo el mundo están buscando el dinero y porque no han leído lo que dice la Biblia. La Biblia habla de un hombre que se llama Salomón. Salomón fue el hombre más rico de toda la historia bíblica y muchos estudiosos económicos dicen hoy en día que la riqueza que llegó a tener Salomón, la fama y sabiduría no puede ser igualada con ningún magnate o sabio del momento actual. Entonces, ¿pero cuántos días trabajó Salomón? Ninguno. Ningún día trabajó Salomón para amasar toda la riqueza y la fortuna que llegó a tener. No trabajó. Y nosotros los cristianos no, por no leer la Biblia. Madrugamos para ir a trabajar por un mísero sueldo. Y Dios no quiere eso para nosotros. ¿Saben qué dice Dios? Yo te bendeciré hasta que sobreabunde. Las bendiciones de la obediencia que habla Deuteronomios 28. Entonces, a veces lo que nos detiene es lo que está en nuestra mente. Si no hay información ahí, vamos a ser esclavos modernos. Mucha gente dice, no hay tiempo para leer la Biblia. Hay mucho trabajo, los niños, la cocina, la casa. No hay tiempo para leer la Biblia. Pero hay tiempo para chatear, compartir memes, chatear en el baño, para ver el fútbol, las telenovelas, las películas. Hay tiempo. La gente siempre va a tener tiempo para lo que quiere. Siempre va a haber tiempo para lo que quiere y siempre va a tener dinero para lo que quiere. Entonces, algo muy importante que quiero resaltar aquí con ustedes en esta noche es que la ignorancia nos destruye y nos aleja de Dios. Para las personas que no tienen ideas, ¿quién es Jenner Cruz? ¿Por qué tenemos que escuchar lo que hace? Jenner Cruz es escritor de 4 libros. Jenner Cruz escribió un libro en el año 2016. Yo tenía 21 años cuando salió este libro que lo publicamos aquí en Guatemala y está disponible en Amazon. Ha sido comprado en más de 10 países alrededor del mundo. Este libro y ha sido leído por miles de guatemaltecos aquí en Guatemala y ha sido leído por más de 50,000 personas en toda Latinoamérica de manera digital. Entonces, este libro. Luego Jenner Cruz escribe otro libro que es Un toque de conciencia, publicado en el año 2020. Un toque de conciencia donde hablamos de cosas muy profundas. Después de eso viene entonces el libro Dejando Huellas. Ahí está, el libro Dejando Huellas. Y muy próximamente vamos a hacer el lanzamiento de otro libro que es Un café contigo. Y para la gente que no tiene idea cuál es mi labor y mi trabajo en Guatemala, tenemos una fundación en Guatemala y luego tenemos también un colegio. Y estamos trabajando aquí llevando conferencias a muchos centros educativos, universidades, iglesias, organizaciones, municipalidades aquí en Guatemala. Y el trabajo es cambiar la mentalidad de la gente. O sea, tiene que cambiar la mentalidad suya para que cambie su realidad. Lo dice en este libro verde. En este libro verde dice, para que cambien las cosas tiene que cambiar la mentalidad. Entonces la realidad se gesta, se crea de acuerdo a la mentalidad. Entonces, si la mentalidad que tengo es pobre, es mediocre, paternalista, no voy a cambiar muchas cosas de lo que estoy viviendo. Entonces, muy importante, la mentalidad crea muchas cosas. Entonces, para las personas que de una u otra manera van a ver el en vivo, esta transmisión que estamos haciendo desde Guatemala, déjame contarles que hay mucho trabajo que hacer como cristianos. Hay mucho trabajo que hacer como cristianos. Y yo me voy a tomar un tiempo para orar por ustedes porque de una u otra manera necesitamos la revelación del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, para las personas que están conectadas, hagan una pregunta y después de la oración vamos a responder las preguntas. Yo lo que les dejo en el corazón de ustedes es que lean, investigan, cuestionen, porque tenemos que tener evidencia de lo que creemos. Y Dios eso espera, que los hijos de Dios sean inteligentes, que no sean fáciles de manipular. Porque los que son fáciles de manipular por el padre de la mentira, esa gente no es hija de Dios o hijo de Dios. Entonces necesitamos cristianos pensantes, cristianos
que puedan defender la fe, la familia, los valores y decir, no, esto no es correcto, no es moral. Cristianos que puedan ser íntegros, hacer justicia, que puedan enseñar también su sentir a las demás personas. Muchas gracias a los que van a ver el video, los que estuvieron conectados en este momento. La reflexión de la noche es que necesitamos mucha, pero mucha educación. Educación científica, filosófica, teológica, porque necesitamos cómo saber para entender el contenido de la Biblia. Necesitamos sí o sí dedicarle tiempo al contenido de la Biblia. Hoy en día tenemos muchas formas. Tenemos muchas formas de cómo acceder al conocimiento. Tenemos muchas formas de cómo obtener el conocimiento. Si usted no tiene para comprar una Biblia, cosa que no le creo, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene dinero para lo que quiere. Entonces todo el mundo tiene tiempo para lo que quiere. Si usted no tiene tiempo para leer la Biblia o no tiene dinero, entonces le voy a dar un consejo muy práctico. Usted se va a su teléfono, si es iPhone se va a App Store. Si es Android, se va a Play Store. Usted ahí puede descargar la Biblia en 5 versiones. La Nácar Colunga, la Dios habla hoy, la Reina Valera, la versión NBI, la versión de referencia Thompson. Usted puede leer las versiones de la Biblia posible y están ahí en Play Store. Ahí están, no necesita usted comprar la Biblia físicamente. Usted lo puede descargar desde su teléfono, desde su iPad, desde su computador. Usted puede leer la Biblia. Bueno, otro detalle por mencionar, en YouTube hay cientos y miles de predicadores, de apologistas, de teólogos, de comentaristas bíblicos. Hay mucha gente ahí que ha desarrollado contenido. Vaya y edúcase, pero no crea algo sin tener fundamento y evidencia, porque si no se vuelve fe ciega. Si usted tiene una fe ciega, usted es un fanático religioso. Y recuerde que los fanáticos religiosos no avanzan y no dejan avanzar a los demás. Vamos a orar para que el Espíritu Santo dé revelación a la gente que está viendo ahora mismo y las que van a ver la transmisión, porque es importante. La Biblia dice que si no tenemos sabiduría, pidamos sabiduría. Pidamos revelación, pidamos entendimiento, inteligencia, porque de Dios viene el conocimiento y la sabiduría. Entonces, lo que yo he dicho en esta noche es para que Dios sea honrado y glorificado. Querido Padre, querido Hijo y Espíritu Santo, tuya es la gloria, Dios, tuya es la alabanza. En este momento, pues estuvimos conectados aquí con Selah, Estudio Bíblico de Perú, un país maravilloso que tiene millones de habitantes, donde hay muchos jóvenes necesitados de conocer tu palabra, de entender cuál es el significado de la vida. Hay muchos jóvenes en Perú, en Guatemala, Venezuela, Ecuador, en cualquier parte del mundo, que necesitan saber hacia dónde dirigirse, hacia dónde conducir sus pasos. Jóvenes que están al borde del suicidio, de las drogas, del alcoholismo, jóvenes que no saben qué hacer con su vida, no saben cómo canalizar y gestionar sus emociones, jóvenes que están perdidos siguiendo modas absurdas, cambiando su identidad sexual por una autopercepción. Querido Padre, Hijo y Espíritu Santo, tú eres Dios hoy, mañana y siempre. Cuando yo ya no esté aquí en la tierra, tú seguirás siendo Dios. De ti viene el conocimiento y la sabiduría, y la honra y la gloria sea para ti por lo que yo sé, lo que tengo, lo que puedo y lo que no sé. Muchas gracias, Dios, por todo lo que has hecho hasta este momento. Yo bendigo a todo el equipo que está en Selah Studio. Yo bendigo al equipo que estuvo organizando para que podamos hacer esta transmisión en esta página, en este momento. Cuando tú, Jesús, caminaste aquí en la tierra, no habían redes sociales, ni internet, ni teléfono, ni tanta tecnología que hoy tenemos, tanto acceso que tenemos a la información, tanta facilidad. Pero en esta noche te pedimos revelación, fuerza y convicción. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a nuestra vida y que puedas ayudarnos a entender el contenido de la Biblia, a entender cuál es la causa de la vida, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos con lo que estamos haciendo, qué hay después de la muerte, qué esperas tú de nosotros. Querido Padre, Hijo y Espíritu Santo, haz de nuestra vida algo extraordinario, no común y corriente. Lo común y corriente es barato, y tu sangre no es común y corriente. Así que
que los cristianos que hemos sido comprados con tu sangre en la cruz, te damos gracias, te honramos, y a todos los que van a ver este video deseo paz y bendición para ellos, deseo revelación del Espíritu Santo para ellos. Hemos orado en esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y decimos amén. Decimos amén. Bueno, vamos a ver si hay algunas preguntas por acá y si no, estudiando juntos las Sagradas Escrituras, dice Yorivil Limaco. Bendiciones para Yorivil Limaco. Vamos a ver si hay otras personas que hayan dejado sus comentarios. Bueno, no tenemos preguntas relevantes que responder. Creo que todo es muy claro. Y si no lo entendieron, vuelvan a ver el en vivo más tarde. Pero con todo mi corazón les puedo decir a todos los que vieron el en vivo, los que van a ver también la transmisión, se les aprecia mucho en el nombre de Cristo Jesús. Si el mundo está distraído consumiendo telenovelas, yo tengo que leer la Biblia. Si el mundo está distraído viendo el partido de fútbol, yo tengo que estar enfocado leyendo la Biblia. Si el mundo está distraído viendo sus telenovelas, yo tengo que estar enfocado leyendo ya sea la Biblia o otros libros. Si el mundo está enfocado en consumiendo películas de ciencia ficción, películas de miedo, de matanza, muertes, entonces yo tengo que estar enfocado leyendo la Biblia, construyendo mi mente, invirtiendo en un negocio, tengo que hacer algo productivo. Si el mundo está ocupado celebrando sus ferias patronales, está ocupado escuchando a sus cantantes del momento, siguiendo a artistas del momento, pues que esté el mundo ahí perdiendo su tiempo. Pero yo como joven, yo como cristiano, yo tengo que estar empapado de la palabra del Señor, empapado de conocimiento. Yo tengo que estar haciendo algo productivo. Yo tengo que hacer que el dinero trabaje para mí y no yo trabajar para el dinero. Entonces, pero todo eso depende de la mentalidad que tengamos. Y por eso es muy importante pedir al Espíritu Santo que nos dé una mentalidad de reino, no de mendigo, una mentalidad de reino. Muchas gracias. Creo que estuvimos como unos 40 minutos aquí con ustedes. Pero la reflexión de la noche es que no hay que darse por vencidos. Lo fácil y rápido no existe. Todo tiene un proceso. Entonces todo tiene un proceso. Y para las personas que no tienen idea quién soy Jenner Cruz, el apologista. Jenner Cruz, el apologista. Ustedes pueden entrar a ver los contenidos que he desarrollado que están en TikTok, Facebook y YouTube. De antemano, muchas gracias. Nos vemos en una próxima transmisión. Por ahora descansen. Es domingo, hay muchas cosas que hacer. Mañana es lunes, inicio de trabajo. Vayan en el trabajo y sean luz en el trabajo. Sonrían en el trabajo, abracen en el trabajo. Sean el cambio ahí en el trabajo, en la casa, en la familia, en la escuela. Pero hagamos la diferencia, o sea, que el mundo sepa que somos cristianos, con una sonrisa, con un abrazo, con una actitud. Entonces, cambiemos el mundo desde nuestras oficinas, desde nuestros trabajos, con el ejemplo. Entonces, claro, Yorivil Limaco dice, ¿en qué medida ayuda la teología, ya que es un estudio de Dios? ¿En qué medida? Pues claro, teo que viene de Dios y logía que viene de ciencia. Entonces, teología es la ciencia que estudia los atributos de Dios, porque Dios es enorme. Entonces, ¿en qué medida nos ayuda la teología? Pues para entender el concepto de la vida, entender hacia dónde dirigirnos, tenemos que saber de Dios, tenemos que saber de teología. Obvio que la teología tiene ramas, hermenéutica, escatología, entonces tiene muchas ramas para entender cómo leer la Biblia, porque la Biblia fue escrito en contextos diferentes, fue compilado, la Biblia tuvo más de 40 escritores, y se tradujo por más de 70 judíos eruditos. Entonces la Biblia de una u otra manera comprende muchas circunstancias que pasó el hombre, y para eso es importante entonces estudiar teología. Recomiendo que sí estudien teología. Ahora dice Yorivil que en qué ayuda la teología para estudiar a Dios o conocer a Dios para la sociedad moderna. Es para que la sociedad no vaya al borde
de la destrucción. Para eso nos ayuda la teología, para no caer al borde de la destrucción misma, porque el ser humano va encaminado a eso. Desde las redes sociales, desde las drogas, el alcohol, pornografía, desde muchas cosas más. Entonces la teología nos ayuda a entender a Dios, a entender quiénes somos nosotros y cuál es nuestro plan, nuestro propósito aquí en la tierra, hacia dónde vamos. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros seamos salvos, para no, por lo menos, ser destruidos como le pasó en Oseas 4:6. Muchas gracias, les dejo a ustedes descansar y nos vemos en una próxima transmisión. Pidan mucha revelación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos vemos.